Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. A ver, vamos con el tercer grupo. A ver, quiero las exposiciones para mañana ya el examen de recuperación. Ingeniero, buenas tardes. ¿Podría para poder compartir? Tú vas a ser el panelista, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ya, ok, podemos comenzar. Ya. No, sí, 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 yo sí. soy. Voy a terminar todavía de exponer el grupo 3. Qué raro. A ver, lo voy a revisar en todo caso, ¿ya? ¿Me avisas cuántos son? Ya, lo voy a revisar yo mismo, ¿ya? Ya, ok. Podemos comenzar. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a empezar con lo que es la norma técnica C030, obras especiales y complementarias, lo que es diseño y construcción de ciclovías. Empezamos por lo que son las generalidades. Nos dice que el excesivo parque automotor de las ciudades viene generando problemas en el tránsito, problemas lo que es en el medio ambiente, en la salud de las personas. En este contexto, nos dice que la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte económico, sano y eficiente. Por objetivos. En objetivos nos dice que tenemos que establecer los lineamientos técnicos mínimos para el diseño y construcción de infraestructura para las bicicletas. Propósitos. Esto, también empezamos lo que es el campo de aplicación. La presente norma es de aplicación obligatoria para toda habilitación urbana, en conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. Y también nos dice algunas, la base legal, ¿no? Que nos dice que la ley 2959-3, ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización como medio de transporte sostenible. Y acá les mostramos algún glosario que algunas, que es altura libre. Su significado de altura libre dice que es la distancia mínima vertical
desde la capa de rodadura. ¿Qué es una bicicleta? Una bicicleta es un vehículo no motorizado de dos ruedas propulsado por fuerzas humanas. ¿Qué es una superficie de la rodadura? Es la ciclovía que está en contacto con la rueda. Ciclovía. ¿Qué es una ciclovía? Vía para el tránsito de la bicicleta. Elemento de segregación. Cualquier elemento de seguridad. Delineadores, flexibles, áreas verdes, tachones, sardineles, volardos, etc. Están ubicados al borde externo de la ciclovía. Así como ven en la imagen, ¿no? Estos rayitos rojitos. Espacio de maniobras. Es parte del estacionamiento de las bicicletas. Zona de seguridad. Es un espacio adyacente a la ciclovía. La pendiente de la ciclovía. Pendiente de la ciclovía. Inclinación del eje longitudinal de la ciclovía. El peralte. Inclinación del eje transversal de la ciclovía en zonas de curva. Ahora, nos vamos a lo que son los lineamientos técnicos para el diseño de ciclovías. En el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, Provincial y Distrital se pueden establecer vías urbanas que incluirán ciclovías. Y ahí nos indica algunas reglas, ¿no? Para las ciclovías dispuestas en ambos lados de la vía, nos dice que debemos de considerar un ancho mínimo efectivo de 1,50, o sea, de 1,5 metros para cada una. Y nos dice para ciclovías dispuestas a un solo lado de la vía. Cuando están a un solo lado de la vía, se debe de considerar un ancho mínimo, lo que es 2 metros. La altura que debe de tener una ciclovía ubicado en espacios abiertos tales como parques, vías urbanas, se debe de considerar que es 2,50 metros como mínimo de 16. Y y serían lo que es encerrados, en espacios cerrados o techados, así como túneles, pasos a desnivel, la altura debe ser de 3 metros. Ahora, las ciclovías que se ubican junto a las veredas deberán incluir elementos de segregación. O sea, como por ejemplo una diferencia de nivel, volardos, jardines, para que se separen de estas, ¿no? Ahora, toda ciclovía debe contar con dispositivos de control de tránsito, señalizaciones, ya sea horizontales y verticales. ¿Y para qué esto? Para garantizar la seguridad y la salud de lo que vendrían a ser los peatones y los mismos ciclistas, ¿no? En caso que se proyecte infraestructuras para bicicletas en una vía pública, por seguridad del ciclista se debe optar por alguna de estas 4 alternativas. Si la ciclovía se ubica entre la vedera y los estacionamientos, para lo que son transportes motorizados, deben estar perpendiculares a la vía. Deben estar delimitadas y protegidas de los riesgos que pueden producirle los vehículos motorizados estacionados. Para otro, si la ciclovía se ubica entre el estacionamiento, para el transporte motorizado debe estar protegida, delimitada de los riesgos que pueden producir los vehículos. Otro, si la ciclovía se ubica entre la vedera y la pista, debe estar delimitada y protegida de los riesgos. Asimismo, la vedera
debe estar delimitada y protegida de los riesgos. Otro, si la ciclovía se ubica entre la pista y una zona peligrosa, debe estar delimitada y protegida también de los riesgos. Acá, como vemos, algunos esquemas sobre la ubicación de ciclovías en vías públicas. La ciclovía entre vereda y estacionamiento. Ahí está como vemos, ¿no? Y tiene que ver acá para los carros, un ejemplo, mira, como se dice, un elemento de segregación para que los neumáticos choquen a esto. Es como, ¿qué se le podría decir? A unos topes, ¿no? Topes para que así no afecte a lo que son las ciclovías. Y también está ubicada acá, ¿no? La vereda. Como vemos, de vista frontal, ¿no? Lo que se ve. Está ubicada entre una vereda y una pista. Y igualmente, la ciclovía ubicada en vía pública, pero sin vereda y ubicada en zona peligrosa. Como acá vemos, ¿no? Debe tener una distancia de seguridad. Como decir, un talud, y acá podría ser un talud o puede ser un abismo, ¿no? Y también en cada módulo de estacionamiento para bicicletas se recomienda incluir los adecuados elementos de sujeción. Dejar un espacio libre de separación entre el estacionamiento de la bicicleta y la ciclovía. Con esto, a fin de proteger al ciclista en las curvas de las vías, se recomienda al profesional responsable que establezca elementos de segregación. Se recomienda que la elaboración de los planos urbanos municipales se visualice. Asimismo, se recomienda incluir en el diseño de las ciclovías de vía de acuerdo a la demanda de viajes. Y pasamos a lo que es la norma técnica C040, lo que nos viene a decir lo que nos habla sobre el drenaje pluvial. Como objetivo o objeto, nos dice que la presente norma técnica tiene por objeto establecer lineamientos y requisitos mínimos para el diseño y construcción de infraestructura de drenaje pluvial. Su finalidad. Su finalidad de la presente norma técnica es permitir la construcción de infraestructuras de drenaje pluvial destinada a prevenir la acumulación de agua pluvial, así como impedir el deterioro de las edificaciones e infraestructuras existentes con el fin de evitar la generación de focos de contaminación ambiental y garantizar el normal desarrollo de las actividades en los centros poblados. Eso es lo que tendría que ser lo que necesitamos, ¿no? En la ciudad de Juliaca. Su ámbito de aplicación. Esto nos dice que la presente norma técnica es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional por los 3 niveles de gobierno, así como por las instituciones, empresas y profesionales a cargo del diseño y construcción de infraestructura de drenaje pluvial. Nos dice que esto no es aplicable a las obras de drenaje superficial de la infraestructura vial. Consideraciones generales para el diseño de infraestructura de drenaje pluvial. El diseño de la infraestructura de drenaje pluvial para habilitaciones urbanas debe evitar inundaciones en el área de intervención, así como en las áreas colindantes ubicadas en cotas inferiores o aguas abajo por dichas precipitaciones pluviales de los centros poblados. Otro, el profesional responsable del proyecto debe garantizar que el drenaje pluvial que va a aportar a la habilitación urbana no supere la capacidad de la infraestructura del drenaje pluvial existente en las áreas colindantes hasta la salida del emisor principal. Para ello, se debe utilizar unidades de tensión o retención u otro procedimiento debidamente sustentado. También nos dice que la infraestructura del drenaje pluvial debe incluir soluciones técnicas destinadas a evitar que el agua pluvial, a ser evacuada, se mezcle con aguas residuales,
u otras fuentes contaminantes con el fin de impedir riesgos en la salud de la población ubicada aguas abajo. Estudios previos para el proyecto de la infraestructura de drenaje pluvial. Como primer punto nos indica los análisis concordados con el planeamiento urbano. ¿Qué quiere decir? Es que se debe realizar esto, se debe tener en cuenta que la clasificación, tenemos que tener en cuenta la clasificación general de usos de suelo y zonificación de usos del suelo urbano. También tenemos que tener la habilitación urbana. También nos dice que sobre la vivienda y la rehabilitación urbana. También sobre el sistema vial y de transporte. También la evaluación de riesgos, desastres, sectorización y equipamiento urbano y servicios públicos. Y también otro punto sería que es el estudio topográfico. Esto, en el proyecto que debe presentar un estudio contando, debe tener algunos planos, ¿no? Que debe ser el plano de la zona del proyecto, los planos del área específica donde se proyecta la ubicación de estructuras especiales. También nos dice que tenemos que tener un plano de perfil longitudinal del eje de los colectores de transporte y evacuación. Se debe contar también con una información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional. Y también, ¿qué tenemos? Lo que son los estudios de hidrología. Nos dice también que el proyecto debe presentar un estudio sobre los aspectos hidrológicos, cumpliendo las indicaciones, procedimientos y criterios. También nos da que tenemos que tener un estudio de suelos. El proyecto debe presentar un estudio de suelo a fin de precisar las características del terreno, realizando, como se dice, ¿no?, calicatas a lo largo del eje de conductos de drenaje. También tenemos que tener lo que es estudio de hidráulica. El proyecto también nos dice que debe presentar un estudio de hidráulica, esto considerando que son estos procedimientos y criterios, ¿no? También nos habla sobre lo que es el estudio del impacto ambiental. Nos dice que el proyecto debe contener la certificación ambiental que corresponde de acuerdo con las normativas de la materia, ¿no? Ahora, compatibilidad. Ya. Y seguimos, ¿no?, con los lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura infraestructura del drenaje pluvial. Para las instalaciones del drenaje pluvial, para edificaciones, en lo que son para las tuberías de entrega, ¿no? ¿Qué nos dicen las tuberías de entrega? En el caso de instalación de drenaje pluvial en edificaciones se deben conectar a la infraestructura de drenaje pluvial de una habilitación urbana. Se debe incluir una tubería de entrega para con el fin que el, con el fin de que el, con el fin de que con el propósito, no, con el fin de que con el fin de esta tubería de entrega se hace con el fin de que el agua pluvial sea dirigida a las cunetas y sin deteriorar lo que se dice, ¿no?, las veredas. Se debe evitar la descarga con chorros libres desde los techos. Eso es lo que se hace mayormente, ¿no? Las construcciones que vemos acá en nuestra ciudad, mayormente hacen eso, ¿no? Que tienen para su agua pluvial ponen esos tubos para que para que estén como chorro libre, ¿no? Y así se ve eso, ¿no? Que no se debería hacer, según la norma, lo que nos indica, ¿no? Y también lo que son las cunetas. Nos dice que en las cunetas el descurrimiento del agua pluvial que cae directa o indirectamente sobre las veredas y pistas, nos dice que así como los prevenientes de las instalaciones de drenaje pluvial de edificaciones, nos dice que deben orientarse lo que son las cunetas, ¿no?
las cuales deben conducir el flujo hacia las zonas bajas, ¿no? En las que los sumideros captan el agua y para así conducirles en dirección a las alcantarillas pluviales, ¿no? Y así como les da el sumidero, el subcolector y colector, el registro, estructuras de unión, depresiones para drenaje pluvial, tipos de evacuación y estructuras complementarias que sean el caso. Eso sería todo, compañeros. Ingeniero, gracias. Ok, el cuarto grupo. Presente. El cuarto grupo. Presente, ingeniero. Ingeniero presente. Ingeniero, disculpe. Cuarto grupo está presente. Ok, puedes compartir ya tus diapositivas. Ya estás como panelista. Ingeniero, mi compañero Juan Pablo va a compartir. Un ratito, espérese, por favor. Está alistándolo. Ingeniero, buenas tardes, sí, presente. ¿Me puede dar para poder compartir, ingeniero? Por favor? Ya estás como panelista ya. Ahí. Bien, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a exponer en nuestro grupo obras de saneamiento. Cuenta de 10 estos subtemas, ¿no? Captación y conducción de agua para consumo humano, la OS.010. Objetivo: fijar las condiciones para la elaboración de los proyectos de captación y conducción de agua para consumo humano. Alcances: esta norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de captación y conducción de agua para consumo humano. Localidades mayores de 2.000 habitantes. Fuente: a fin de definir las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, se deberán realizar los estudios que aseguren la calidad y cantidad que requiere el sistema, entre los que incluyan identificación de fuentes alternativas, ubicación geográfica, topografía, rendimientos mínimos, variaciones anuales, análisis físicos y químicos, vulnerabilidad y microbiológicos y otros estudios que sean necesarios. Captación. El diseño de las obras deberá garantizar como mínimo la captación del caudal máximo diario necesario para protegiendo a la fuente de la contaminación. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales.
Aguas superficiales. No deberán modificar el flujo normal de las fuentes, deben ubicarse en zonas que no causen erosión o sedimentación y deberán estar por debajo de los niveles mínimos de agua en periodos de estiaje. Aguas subterráneas. Se determinará mediante un estudio a través del cual se evaluará la disponibilidad del recurso de agua en cantidad, calidad y oportunidad para el fin requerido. Eh, También tenemos, ¿no?, pozos profundos, pozos excavados, galerías filtrantes y manantiales. Acá vemos en pantalla una galería filtrante. Mayormente esto es lo que se usa en zonas áridas o se podría decir, ríos, sí que no tienen buena cantidad de caudal y va, mm, gotea, ¿no? Mientras va, como tiene poco caudal, eh, tiene esto, gotea poco a poco, se va acumulando. Bien. 5. Conducción. Denomina obras de conducción a las estructuras y elementos que sirven para transportar el agua desde la captación hasta el reservorio o planta de tratamiento. La estructura deberá tener capacidad para conducir como mínimo el caudal máximo diario. Conducción por gravedad. Tenemos canales. Los canales deberán ser diseñados y construidos teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que garanticen su funcionamiento permanente y preserven la cantidad y calidad del agua. La velocidad del flujo no debe producir depósitos ni erosiones. En ningún caso será menor de 0,60 metros por segundo. Tuberías. Para el diseño de la conducción con tuberías se tendrá en cuenta las condiciones topográficas, las características del suelo y la climatología de la zona a fin de determinar el tipo y calidad de la tubería. En los tubos de concretos, 3 metros, segundo. En tubos de asbesto, cemento, acero y PVC, 5 metros por segundo. En accesorios, válvula de aire y válvula de purga. Tenemos también conducción por bombeo y consideraciones especiales. En el caso de suelos agresivos o condiciones severas del clima, deberá considerarse tuberías de material adecuado y debidamente protegido. Los cruces con carreteras, vías férreas y obras de arte deberán diseñarse en coordinación con el organismo competente. Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo en todo accesorio o válvula, considerando el diámetro, la presión de prueba, conducción. Eh, en el diseño de toda línea de conducción se deberá tener en cuenta el golpe de ariete. Bueno, pasamos ahora a la norma OS.020, plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Mm, el objeto de la norma es el de establecer criterios básicos de diseño para el desarrollo de proyectos de plantas de agua para consumo humano. Alcance. La presente norma es de aplicación a nivel nacional. En definiciones, los términos empleados en esta norma tienen el significado que se expresa. Hay una gran cantidad de esto, de, de definiciones en este, porque eh, es una parte muy compleja. Entonces, como digamos, sería como llevar un curso bien específico en para poder conocer. Acá una breve esto, ¿no? Absorción, absorción, o sea, son diferentes, ¿no? Absorción, fijación y concentración selectiva de sólidos disueltos
en el interior de un material sólido por difusión. El otro tipo de absorción es fenómeno fisioquímico, que consiste en la fijación de sustancias gaseosas, líquidas o moléculas libres disueltas en la superficie de un sólido. Tenemos afluente, agua potable, algicida, bolas de lodo, caja de filtro, carga negativa o columna de agua negativa, carretera de filtro. Clarificación por contacto, coagulación, colmatación de filtro, efluente, filtración, floculación, floculador, flóculos, levantamiento sanitario, medidor de pérdida de carga o columna de agua disponible, mezcla rápida, pantalla, partículas discretas, partículas floculentas, presedimentadores, sedimentación, tasa de aplicación superficial, tasa constante de filtración, tasa declinante de filtración, tratamiento de agua, turbidez de origen coloidal. Eh, Disposiciones generales. Objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento es la remoción de los contaminantes físico-químicos y microbiológicos del agua de bebida hasta los límites establecidos en las normas nacionales de calidad de agua vigentes en el país. Generalidades, calidad de agua potable, ubicación, capacidad, accesos, área, construcción por etapas. Mm, Determinación del grado de tratamiento, normas para los estudios de factibilidad. Normas para los estudios de ingeniería básica. Estos estudios adicionales de caracterización se caracterizan estudios geológicos, geotécnicos y topográficos, estudios de tratabilidad, estudios de vulnerabilidad a desastres naturales. Todo proyecto de plantas de tratamiento de agua potable deberá ser elaborado por un ingeniero sanitario colegiado, quien asume la responsabilidad de la puesta en marcha del sistema. El diseño no podrá ser delegado a terceros dicha responsabilidad. Disposiciones específicas para el diseño definitivo. Tenemos generalidades, pretratamiento. En pretratamiento se ve rejas, desarenadores y presedimentadores. También tenemos aeradores. Sedimentadores sin cosmulación previa, prefiltros de grava, filtros lentos de arena, coagulantes y sustancias químicas. Coagulantes empleados, dosificación de coagulantes y otras sustancias químicas dosificadoras. Mezcla rápida, floculación, sedimentación y con floculación previa. Filtración rápida, desinfección, controles de planta, floculación previa. Ahora pasamos a la norma OS 0.30, almacenamiento de agua para consumo humano. En esta norma señala los requerimientos mínimos que debemos cumplir el sistema de almacenamiento y conservación de calidad de agua para consumo humano. Finalidad. Los sistemas de almacenamiento tienen como función suministrar agua para consumo humano a las redes de distribución con las presiones de servicio adecuadas y en cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la demanda. Asimismo, deberán contar con un volumen adicional para suministros en casos de emergencia, como incendio, suspensión temporal de la fuente de abastecimiento y o paralización parcial de la planta de tratamiento. En aspectos generales tenemos determinación del volumen de almacenamiento, ubicación,
Estudios complementarios, estudios de topografía, mecánica de suelos, variación de niveles freáticos, características químicas del suelo y otros, y vulnerabilidad. Volumen de almacenamiento. El volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. Volumen de regulación. El volumen de regulación será calculado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá optar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculada para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario, deberá ser determinado en función al horario de suministro. Volumen contra incendio. En casos de que se considere demanda contra incendio, deberá asignarse un volumen mínimo adicional de acuerdo al siguiente criterio: 50 metros cúbicos para áreas destinadas netamente a vivienda. Para áreas destinadas a uso comercial o industrial, deberá calcularse utilizando el gráfico para agua contra incendio de sólidos de anexo y considerando un volumen aparente de incendio de 3.000 metros cúbicos. El coeficiente de apilamiento respectivo, independientemente de este volumen, los locales especiales, comerciales, industriales y otros, deberán tener su propio volumen de almacenamiento de agua contra incendio. Volumen de reserva de ser el caso. Deberá justificarse un volumen adicional de reserva. Reservorios, características e instalaciones. Bien, ahora le paso al siguiente compañero. Bueno, ingeniero, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, la norma OS 040, estaciones de bombeo de agua para consumo humano. 1. Alcance. Esta norma señala los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas hidráulicos y electromagnéticos de bombeo de agua para consumo humano. Finalidad. Las estaciones de bombeo tienen como función trasladar el agua mediante el empleo de equipos de bombeo. La siguiente, compañero. Aspectos generales. Diseño. El proyecto deberá indicar los siguientes datos básicos, como caudal de bombeo, altura dinámica total y tipo de energía. Estudios complementarios. Deberá contarse con los estudios geotécnicos y de impacto ambiental correspondiente. Ubicación. Las estaciones de bombeo estarán ubicadas en terrenos de libre disponibilidad. La vulnerabilidad nos indica que la estación de bombeo deberá estar ubicado en terrenos sujetos a inundaciones o deslizamientos u otros riesgos que afecten su seguridad. Mantenimiento. Las estaciones deberán estar señalizadas y contar con extintores para combatir incendios. Seguridad. Todas las estaciones, se deberá tomar las medidas necesarias para evitar el ingreso de personas extrañas y dar seguridad a las instalaciones. Estación de bombeo. Las estaciones deberán planificarse en función del periodo de diseño. El caudal de los equipos deberán satisfacer como mínimo la demanda máxima diaria de la zona de influencia del reservorio. En caso de bombeo discontinuo, dicho caudal deberá incrementarse en función del número de horas de bombeo diario. Cuando sea necesario, se deberá considerar una ventilación forzada
de 10 renovaciones por hora como minuto. El diseño de la estación deberá considerar las facilidades necesarias para el montaje y retiro de los equipos. La estación contará con servicios higiénicos para el uso del operador de ser necesario. La norma OS 050, redes de distribución de agua para consumo humano. Objetivo es fijar las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de redes de agua para consumo humano. Alcances. Esta norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de redes de distribución de agua para consumo humano en localidades mayores de 2.000 habitantes. Definiciones. La conexión predial simple, aquella que sirve a un solo usuario. Conexión predial múltiple, es aquella que sirve a varios usuarios. Elementos de control. Dispositivos que permitan controlar el flujo. Hidrante. Grifo contra incendios. Disposiciones específicas para diseño. Caudal de diseño. Nos dice que la red de distribución se calculará con la cifra que suelte mayor al comparar el gasto máximo. Análisis hidráulico. Las redes de distribución se proyectará en principio en circuito cerrado formando malla. Nos indica ese análisis de hidráulico que la tabla que ven en la imagen de la diapositiva, el coeficiente de fricción en la fórmula de Heitzen y Williams. Tipo de tubería. Para acero sin costura se necesita 120 de fricción. Acero soldado en espiral se necesita 100 de fricción. Cobre sin costura es con 150 de fricción. Concreto 110. Fibra de vidrio 150. Hierro fundido 100. Hierro fundido dúctil con revestimiento 140. Hierro galvanizado 100. Polietileno 140. Policloruro de vinilo PVC 150. También el diámetro mínimo será de 75 milímetros para uso de vivienda y 150 milímetros de diámetro para uso industrial. En casos excepcionales, debidamente con los fundamentos, tramos de tubería de 50 milímetros de diámetro con una longitud máxima de 100 metros si son alimentados por un solo extremo o de 200 metros si son alimentados por los dos extremos. Velocidad. La velocidad máxima será de 3 metros sobre segundo. En casos justificados, la velocidad máxima será de 5 metros sobre segundos. La presión. Nos dice que la presión estática no será mayor de 50 metros a cualquier punto de la red. Ubicación. En las calles de 20 metros de ancho o menos se proyecta una línea a un lado de la calzada y, de ser posible, en el lado mayor altura. Válvulas. La red de distribución estará provista de válvulas de la interrupción que permite aislar sectores de redes no mayores de 500 metros de longitud. Hidrante. Los hidrantes contra incendios se ubicarán en tal forma que la distancia entre dos de ellos no sea mayor de 300 metros. Anclaje. Deberá diseñarse anclajes de concreto simple o concreto armado o de otro tipo
en todo accesorio de tuberías de válvula e hidrantes contra incendio. Siguiente, compañero. Datos básicos de diseño. El levantamiento topográfico. Para la elaboración de proyectos se incluirá plano de localización con curvas de nivel cada 1 metro indicando la ubicación. 2. Perfil longitudinal a nivel de eje de veredaen ambos frente de la calle. 3. Secciones transversales mínimo 3 de cada 100 metros en terrenos planos. Suelos. Se deberá contemplar el reconocimiento general del terreno y el estudio de evaluaciones de sus características. Población. Se deberá determinar la población de saturación y la densidad de la población para el periodo adaptado. Dotación. La dotación promedio diaria anual por los habitantes será la establecida en la norma vigente. Coeficiente de variación de consumo. Referidos al promedio diario anual de las demandas, serán los indicados en la norma vigente. Caudal de diseño para sistema de agua potable. Se determina para el inicio y fin del periodo de diseño. Y ahí en la imagen podemos ver el esquema sistema condominal del agua. Siguiente, compañero. La norma OS.060, drenaje fluvial urbano. Objetivo. El objetivo de la presente norma es establecer los criterios generales de diseño que permitan la elaboración de proyectos de drenaje fluvial. Finalidad. Es permitir la construcción de infraestructura de drenaje fluvial destinada a prevenir la acumulación del agua fluvial. Base legal. Se regirán con sujeción a las siguientes disposiciones legales y reglamentarias. 1. Norma técnica peruanas. Norma OS 100, infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas. Norma OS 0.10, instalaciones sanitarias para edificaciones. Otro. Código Sanitario del Perú, D.L 17505. Ley General de Aguas y su reglamento DL 17752 del 24.07.09. Un sistema de drenaje puede ser clasificado de acuerdo a las siguientes categorías. Sistema de drenaje urbano. Otro, sistema de drenaje de terrenos agrícolas, sistema de drenaje de carreteras y sistema de drenaje de aeropuertos. Ratito, por favor. Estudio básicos. El siguiente, compañero. Estudio básicos. En todo proyecto de drenaje urbano se debe ejecutar sin carácter limitado los siguientes estudios de topografía, hidrología, suelos, hidráulica, impacto ambiental, compatibilidad de uso, evaluación económica de operaciones y mantenimiento. Tipos de drenaje de sistema de drenaje urbano. Sistema de alcantarillado sanitario. Este sistema se encarga para la recolección de aguas residuales domésticas e industriales. B. Sistema de alcantarillado pluvial.
Es el sistema de evacuaciones de la escorrenta superficial producida por lluvias. C. Sistema de alcantarillado combinado. Es el sistema de alcantarillado que conduce simultáneamente las aguas residuales de las lluvias. Eso sería todo. Paso a mi siguiente compañero. ¿Aló? ¿Me escuchan, compañeros? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Sí, oye, compañero. Redes de aguas residuales. Compañeros, buenos días. A mí me tocó exponer redes de aguas residuales. No, buenas tardes, compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Para tener en cuenta, primero tenés que hacer el levantamiento topográfico, el plano de lotización de área, el perfil longitudinal y sacar las secciones transversales de cada calle. También tendremos que sacar las cuotas para inspeccionar los buzones, dónde quedarán o dónde serán ubicados. Los buzones se colocan generalmente al medio de la calle. Siguiente diapositiva, por favor. Los suelos. Reconocimiento general del terreno y características. Determinar indicadores del pH del suelo, como los sulfatos, cloruros, sales y sales solubles. ¿Para qué se determina el suelo? Para ver si hay factores que influyen o no influyen en las características, ya que hay suelos que son pantanosos, podrían afectar en la contaminación cuando instalemos tuberías de agua o en otros, o hasta determinar la población, densidad de la población y tasa de crecimiento por distritos y provincias. Siguiente diapositiva, por favor. Caudal del diseño. Se determina para el inicio y fin del periodo del diseño. Es caudal de contribución al alcantarillado. Se debe calcular un coeficiente de retorno del 80%. Siguiente diapositiva, por favor. Dimensionamiento hidráulico. Los tramos deben calcularse en el caudal de inicio y final. Valor mínimo del caudal es de 1.5 litros. Para calcular la pendiente mínima es de 0.55. La máxima pendiente correspondida a la velocidad final es de 5 metros por segundo. Cuando la velocidad final es superior a la velocidad crítica, el máximo valor del caudal final debe ser mayor al 75% del diámetro del recolector. El diámetro mínimo nominal de tuberías es de 100 milímetros. Siguiente diapositiva, por favor. Ubicación y recubrimiento de tuberías. En la calle de 20 metros de ancho a menos se proyecta solo una tubería principal. En las calles de 20 metros de ancho a más se proyecta una tubería principal a cada lado. A la distancia mínima entre tubería de agua y tuberías de aguas residuales serán de 2 metros. El ramal recolector debe ser ubicado en la vereda, a una distancia de 0.50 metros. El recubrimiento sobre la tubería no debe ser menor a 1 metro, vía vehicular y peatonal. Siguiente diapositiva, compañero. Cámaras de inspección. Las cámaras de inspección son cajas
o buzonetas y se podrán hacer mantenimientos. La separación máxima entre cajas es de 20 metros. Los buzones se proyectarán en todos los lugares donde sean el inicio de todo recolector o en todos los empalmes de los recolectores. En cambio, la dirección pendiente se deberá fijar, depende a la pendiente de la ubicación o del buzón que se pondrá. Las tuberías principales, la separación se da de acuerdo al siguiente medida. Los diámetros nominal de tubería es de 100 a 150 o de 200 a 300 y una distancia máxima de 60, 80 y 100. Siguiente diapositiva, por favor. Elementos de conexión. Elementos de conexión, elementos de conducción, elementos de empalme o empotramiento. Ubicación. La conexión predial se ubicará a una distancia mínima de 120 metros del límite izquierdo y derecho. El diámetro mínimo de conexión será de 100 milímetros. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, compañero, esto es todo la diapositiva. Todos estos elementos son muy necesarios para la construcción de tuberías y- y debemos tener en cuenta que la tubería de agua con la tubería del desagüe tiene que estar a una distancia de 1 metro de distancia. Y las tuberías de desagüe tienen que tener un porcentaje de 0,3 de pendiente, no mayor a eso, porque si no también en el desagüe se caerían los desechos, o estarían ahí nomás los desechos. Gracias, ingeniero, y gracias por escucharnos, ingeniero. Si hubiera alguna pregunta, compañeros, pregunten. En todo caso, compañeros, damos por concluido la exposición. ¿Aló? Ingeniero, ya hemos acabado de exponer, disculpen, nadie creo que tiene duda. Ingeniero, disculpe.
¿Ya terminaron? Sí, ingeniero. Eh, Solo son tres que han expuesto. sí, ingeniero, tres compañeros. A ver, déjenme sus nombres. Condori Nelson. El otro, Vilca Chávez Juan Pablo, el otro compañero. ¿Qué se llama el otro? Ingeniero Maite Roque, Christian Ever. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿No han expuesto la vez pasada que les he llamado? No, no, ingeniero, sino que creo que el grupo 3, o sea, somos 4, ¿no? Nos hemos adelantado, como sí nos ha llamado, pero la siguiente semana nos iba a tocar, ¿no? Y apareció el grupo 3. O sea, Ya, ok. no, Solo son tres. ingeniero. El siguiente grupo, Ingeniero presente. Ingeniero, ¿me escucha? sí, Benavente. Sí, yo soy el siguiente grupo, pero soy Ok, solo ya uno de estás los ya tú compañeros porque no está en como el salón. ¿Ya? panelista. Ok. ¿Ya puedo compartir, ingeniero? Ok, ok. Ok. Ya, voy a empezar ya. Ante todo, muy buenas tardes, compañeros, ingeniero. En esta oportunidad tendré el agrado de explicarles el tema de obras de suministro de energía y comunicaciones. Empezando con el tema, en la norma S010, redes de distribución eléctrica. En el artículo 1 tenemos generalidades. La distribución de energía eléctrica es una actividad vinculada a la habilitación urbana y rural, así como a las edificaciones. Se rige por la norma en la Ley de Concesiones Eléctricas, que es el DL número 25844, y su reglamento aprobado por el DS número 0993EM en el Código Nacional de Electricidad. En esta norma nos quiere decir que la habilitación urbana es necesario que contenga la distribución de energía eléctrica, ya sea en una habilitación urbana o si no en una edificación. Ahora pasamos que son el artículo 2, que es el alcance. El alcance. Las disposiciones de esta norma son aplicables a todo el proceso de electrificación, de habilitación de tierras y edificaciones, según la clasificación dada por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. En esta norma también nos trata de querer decir que el alumbrado público es necesario en una habilitación urbana, según que está sujeto a estas normas que son el S020 y el S030 respectivamente. Más adelante o sea, en la norma S020 y en la S030 se lo dará a conocer un poco más profundo del alumbrado público y qué es lo que debe tener en la habitación urbana. Bueno, ahora pasamos que son el artículo número 3, que es las definiciones. Eh, para la aplicación de los dispuestos de las normas se entiende por cuatro: la distribución de energía eléctrica, el concesionario, la zona de concesión y el sistema de distribución. La distribución de energía eléctrica es recibir la energía eléctrica de los generadores o transmisores a los puntos de entrega. El concesionario: persona natural o jurídica encargada de la prestación del servicio de distribución y energía eléctrica. La zona de concesión es el área donde el cual el concesionario presta el servicio público a la distribución de electricidad. Y el sistema de distribución es el conjunto de instalaciones que para la entrega de energía eléctrica a los diferentes usuarios, y comprende en cuatro partes, que son el subsistema de distribución primaria, el subsistema de distribución secundaria, las instalaciones de alumbrado público, las conexiones y el punto de entrega.
En el artículo 4 tenemos el subsistema de distribución primaria, que es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un sistema de generación, utilizando eventualmente un sistema de transmisión. Comprende tanto las redes de distribución primaria como las subestaciones de distribución. Los proyectos de ejecución de obras en subsistemas de distribución primaria deben sujetarse a la norma DGE. Los procedimientos de esta norma son la utilización de la distribución de la energía eléctrica. Las subestaciones deben sujetarse a la norma que está en el S030 y, y en ese caso la red eléctrica del sistema de distribución afecta a la infraestructura vial. O sea, prácticamente en la subestación de primaria, o sea, la distribución primaria, es necesario que llegue al usuario la energía eléctrica comprendida o sea, convertida ya en la energía eléctrica para que venga en watts para el usuario, o sea, para las viviendas. Ahora pasamos que sobre el artículo 5. Espérame. El artículo 5, subsistema de distribución secundaria. Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a baja tensión, desde el subsistema de distribución primaria a las conexiones. Los proyectos y la ejecución de obras de subsistemas de distribución secundaria deben sujetarse a la norma DGE. El procedimiento para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en un sistema de distribución y sistemas de utilización. En el artículo 4 tenemos las conexiones. Las conexiones em, es el conjunto de elementos abastecidos desde un sistema de distribución para la alimentación de suministros de energía eléctrica destinados a los usuarios, incluyendo las acometidas y las cajas de conexiones a la derivación y toma de equipos de control. En este artículo, las conexiones es cuando ya llega a los usuarios y necesariamente tienen que tener las instalaciones adecuadas para que los usuarios puedan usar sus artefactos en general. O sea, tienen que tener las conexiones respectivas para que así los usuarios tengan su medidor y las conexiones respectivas en sus hogares. En la norma ahora pasamos que es la norma S020, redes de alumbrado público. Eh, en el artículo 1, generalidades. El alumbrado público tiene por objetivo brindar los niveles lumínicos en las vías y lugares públicos, proporcionando seguridad al tránsito vehicular y peatonal. Comprende las vías y lugares públicos tales como las avenidas, jirones, calles, pasajes, plazas, parques, paseos, puentes, caminos, carreteras y autopistas. En general, en este artículo, que es el 1 en alumbrado público, es necesario que en una habilitación urbana, ya sea en una edificación, o sea, más en una habilitación urbana, es necesario que tenga el alumbrado público para que los usuarios no corran el peligro de ser robados o prácticamente para que brindarles una seguridad, porque es necesario que en una habilitación urbana tiene que tener el alumbrado público. Ahora pasemos lo que es el artículo 2, que es el alcance. La disposición de esta norma son aplicables a todo el proceso de alumbrado público para la habilitación urbanas, rurales, así como a su mantenimiento. Digamos, cuando se hace las conexiones, es necesario que el alumbrado público tenga que tener el mantenimiento necesario para que no tengan fallas y los usuarios no tengan incomodidades en sus hogares. Y es necesario que hagan el mantenimiento de los alumbrados públicos en general. Ahora pasamos a lo que es el artículo 3, redes de alumbrado público. En este caso, de nuevas habilitaciones urbanas, la electrificación de zonas urbanas habilitadas o de agrupaciones de viviendas ubicadas dentro de la zona de concesión, le corresponde a los interesados ejecutar las instalaciones eléctricas referentes a la red secundaria de alumbrado público, conforme al proyecto previamente aprobado y bajo supervisión de la empresa concesionaria que atiende el área.
La prestación del servicio de alumbrado público es responsabilidad de los concesionarios de distribución, en el que se refiere al alumbrado público en general, avenidas, calles, parques, plazas y otros lados. Las municipalidades podrán ejecutar el costo de instalaciones especiales de alumbrado superior a los estándares de las señales respectivos. Prácticamente aquí el municipio y la concesión que se encarga de distribuir el alumbrado público es necesario que se dividan los gastos de, digamos, de las zonas céntricas, que son los semáforos y el alumbrado, para que, o sea, se tienen que dividir los gastos para que no tengan altercados entre ellos, ¿no? En la norma S030, subestaciones de eléctricas, en el artículo 1, las subestaciones de transformación de, disculpen. En el artículo 1, generalidades. Las subestaciones de transformación están conformadas por transformadores de energía que interconectan dos o más redes de tensión diferente. Lo podemos ver en la imagen cuando en una zona de concesión, digamos, tiene que tener muchos generadores, o sea, convertidores de energía eléctrica que distribuyen y que llegan al hogar, transformando en energía para que puedan prácticamente consumirla, ¿no? Con sus electrodomésticos, artefactos, porque no puede venir de la concesión de golpe. Sería un poco, bueno, estaría mal, ¿entienden, verdad? Ahora pasemos a lo que es el artículo 2, que es el alcance. Mm, las disposiciones de esta norma son aplicables a todo proceso de electrificación y habilitación de tierras. Ujú. Es lo mismo, lo que se trata de querer decir en el S010 es lo mismo. En el artículo 3, las subestaciones eléctricas. En todo proyecto de habilitación de tierras o de construcción de edificaciones deberá reservarse las áreas suficientes para las instalaciones de las respectivas subestaciones de distribución. En una habilitación urbana es necesario que tengan una zona donde estén las altas tensiones, o sea, una zona para las subestaciones eléctricas. No necesariamente que esté donde la distribución, o sea, donde la habilitación urbana no tiene que estar al medio, sino en un lugar ya designado para que no perjudique a los usuarios y que no obstruya el paso también a los usuarios. O sea, prácticamente que no sea como un estorbo. Por eso tiene que tener una zona donde debería estar eh, la, mm, las subestaciones eléctricas. Ahora pasamos a lo que es la norma S040, redes de instalaciones de comunicaciones. En el artículo 1 tenemos el objeto. Eh, las redes de instalaciones de comunicaciones están vinculadas al desarrollo urbano y aplicación de las edificaciones. La presente norma establece las condiciones que se deben cumplir para la implementación de las redes de instalaciones de comunicaciones en habilitaciones urbanas. Las redes de instalación de comunicación en habilitaciones urbanas está referida a toda aquella infraestructura de telecomunicaciones factibles a ser instaladas en el área, materia y habitación urbana. El diseño de implementación de la infraestructura de telecomunicaciones para la habilitación urbana deben observar las normas técnicas especificadas aprobadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el artículo nos trata de querer decir que simplemente en una habilitación urbana tiene que tener también las instalaciones de comunicaciones, ya sea el teléfono, el internet, y para que el usuario pueda estar informado y pueda tener las condiciones necesarias para poder vivir en ese lugar. En el artículo 2, el alcance. La presente norma es de carácter obligatorio para los solicitantes de una habilitación urbana, sean personas naturales o jurídicas, y para los responsables de las instalaciones.
construcciones de las infraestructuras y telecomunicaciones, así como para aquellos que realizan trabajos o actividades en general que esté relacionada con las instalaciones de infraestructura, telecomunicaciones. La presente norma se aplica a la implementación de las redes e instalaciones de comunicaciones en un área de materia de habilitación urbana, considerando tales como los siguientes diseños. O sea, el uno tenemos el diseño de construcción de los sistemas de ductos, conductos y canalización subterráneas que permitan la instalación de las líneas acometidas desde terminales de distribución hasta el domicilio del abonado. El 2, diseño e instalación de las cajas de distribución. 3, diseño de construcción y canalización y cámaras que permitan la instalación y empalmes necesarios de los cables de distribución. 4, diseño de ductos, conductos y canalizaciones hasta la cámara de cometida. 5, instalaciones de base y torres para antenas de servicios inalámbricos. 6, instalaciones de postes, mampostería y elementos necesarios para la instalación de cables aéreos. 7, toda red e instalación en comunicaciones en una área materia de habilitación urbana, en el caso que afecte la infraestructura vial del país, deberá contar con la autorización de uso y uso derecho de vía proporcionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La infraestructura de telecomunicaciones considera los siguientes, entre otros. Tenemos aquí que son el sistema de sistemas telefónicos fijos y móviles, sistema de telefonía pública, sistema radioeléctricos para enlaces punto a punto, sistemas satelitales, sistemas de procesamiento y transmisión de datos, sistemas de acceso a Internet, sistemas de cableado inalámbrico y ópticos, sistemas de radiodifusión sonora o televisión, mm, ya, sistemas de protección contra sobretensiones y puesta a tierra, sistema de distribución de energía para sistemas de telecomunicaciones. La municipalidad que apruebe el proyecto, autorice su ejecución y esté a cargo de la recepción de obra u otros actos administrativos para la habilitación de urbana respectiva, tendrá la responsabilidad de velar que el proyecto cumpla con la presente norma y las disposiciones que al respecto emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el artículo 3 tenemos lo que son las definiciones. Para los propósitos de esta norma y referidas a la infraestructura de telecomunicaciones, se aplica la siguiente infraestructura de telecomunicaciones. Es aquel conjunto, o sea, ya, mira lo siguiente, infraestructura de telecomunicaciones es el conjunto de elementos que hacen posible el sistema de telecomunicaciones. Tiene dos partes básicas que son la planta interna y la planta externa. La planta interna, conjunto de equipos e instalaciones que se ubican dentro de la edificación que alberga la central, cabecera o nodo del servicio de telecomunicaciones. Planta externa, conjunto de construcciones, cables, instalaciones y equipos, dispositivos que se ubican fuera de los edificios y la planta interna hasta el terminal de distribución. El cable de distribución es aquel que alimenta a los terminales de distribución y está conectado a su vez a un armario de distribución. Armario de distribución permite conexiones del cable de alimentación con los cables de distribución local. Sirve para dar alimentación a la urbanización, a atender. Cámara acometida permite la conexión de red subterránea de la urbanización con la red pública de distribución de los servicios públicos de telecomunicaciones.
En el artículo 4 tenemos lo que es normas generales. Primer punto son varios puntos, que son la implementación de las redes de instalaciones de comunicaciones en habilitaciones urbanas se regirá por los siguientes principios, que son, uno, construcción de las redes de distribución de telecomunicaciones en habilitaciones urbanas deben ser subterráneas con excepción de aquellas zonas urbanas de escasos recursos económicos señaladas por la municipalidad respectiva. 2. Las redes de distribución de los servicios públicos de telecomunicación permitirá el acceso al domicilio del abonado en forma subterránea de conformidad con los indicado en el párrafo anterior. Indicado el párrafo anterior 3, los materiales deberán cumplir con las normas técnicas emitidas por la entidad competente. En el 4, se deberá prever aspectos de seguridad para asegurar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones de conformidad en el texto único ordenado, TUO, de la Ley de Telecomunicaciones, su reglamento general y las normas que fueron pertinentes. 5. Para la elaboración de proyectos de instalación y operación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones se deberá cumplir con las disposiciones de seguridad aplicables, tales como el Código Nacional de Electricidad, los reglamentos de seguridad e higiene ocupacional y vigentes. 6. En el caso de que se dispusiera el acceso y uso compartido de otra infraestructura de uso público, serán aplicables a las disposiciones sectoriales y las normas sobre seguridad que regulen dicha infraestructura de uso público. En el artículo 5 tenemos que es el proyecto técnico de implementación de la infraestructura y telecomunicaciones en habilitaciones urbanas. Ujú. Habilitaciones urbanas. Eh, el solicitado, el solicitante de la habilitación urbana deberá presentar a la autoridad competente un proyecto técnico para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones como parte del expediente de habilitación urbana. Este proyecto técnico deberá observar las disposiciones establecidas en la presente norma y será firmado y sellado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Deberá contar con el proyecto técnico la participación de otros profesionales de ingeniería según la competencia requerida. El proyecto técnico de infraestructura de telecomunicaciones para la habilitación urbana debe contener la descripción detallada de todos los elementos que componen las instalaciones, ubicación, dimensiones, haciendo referencia a las normas que cumplen. El proyecto técnico debe incluir como mínimo lo siguiente. Memoria descriptiva. Em, o sea, tiene que tener mm, siete, siete puntos importantes, que son la memoria descriptiva, los planos, el presupuesto, entre otros. A ver, aquí lo voy a leer. Sí. El 5. Ya una memoria descriptiva es en la que se especificarán como mínimo lo siguiente: descripción de infraestructura de los servicios de telecomunicaciones a instalar, premisas de diseño, descripción esquemática del sistema o sistema de instalación, características técnicas generales del sistema de telecomunicaciones y el metrado de los canales y ductos. 2, tenemos los planos. Los planos, plano de ubicación y plano de distribución de ductos, conductos, cámaras, pedestales, canalizaciones y acceso a
domiciliarios de las infraestructuras de telecomunicaciones. 3. Presupuesto. Se especifica el número de unidades y precios unitarios de cada una de las partes que se puedan descomponer los trabajos, debiendo quedar definidas las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos. En el artículo 6 tenemos el procedimiento aprobado por el proyecto técnico. La aprobación del proyecto técnico y de su ejecución se gira por los siguientes procedimientos, que son 7. El primer punto, ¿cuáles son? Las solicitudes de aprobación de estudios para las habilitaciones urbanas deberán acompañar el proyecto técnico para la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones e incluirá lo previsto en el artículo 4. El 2. La aprobación. El proyecto técnico estará a cargo de la municipalidad correspondiente, el mismo que estará previamente refrendando por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. El 3. La empresa responsable del proyecto solicitará a una o más operadores de servicio público de telecomunicaciones que tenga concesión en esa localidad de información que permitirá la adecuada elaboración del proyecto técnico. El 4. La ejecución del proyecto técnico en la instalación de los ductos, cámaras, pedestales e infraestructuras necesarias para la red de distribución de los servicios públicos de telecomunicaciones estará bajo la dirección de un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, bajo la responsabilidad de la organización o constructora, de la urbanizadora. 5. Luego se procederá a la inspección técnica del proyecto técnico ejecutado y se emitirá un informe refrendando por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, lo cual debe ser el caso, se dará la conformidad de la infraestructura de telecomunicaciones y se procederá a la ejecución de obra. El 6. Los solicitantes de una habilitación urbana entregarán a la municipalidad el plano definitivo de la infraestructura de telecomunicaciones, registrando todas las modificaciones efectuadas durante el proceso de construcción. 7. El mantenimiento de la infraestructura destinada al servicio de telecomunicaciones será efectuado por la entidad responsable de uso de las instalaciones de servicio público de telecomunicaciones, que podrá ser la operadora de servicios de telecomunicaciones, con la finalidad de que garantice un buen estado, el funcionamiento adecuado y seguro de todas las partes del sistema de telecomunicaciones. En el artículo 7, inspecciones posteriores a la infraestructura de telecomunicaciones. Las inspecciones posteriores a la infraestructura de telecomunicaciones se podrán realizar de oficio o solicitud de parte o por denuncia. Para la inspección de la modificación de una infraestructura de telecomunicaciones se deberá observar lo siguiente. 1. Se tomará en cuenta los últimos planos de instalaciones de reemplazamiento y trazado correspondiente que se hayan presentado en la municipalidad. 2. Durante la inspección, la autoridad competente, con el adecuado sustento técnico y bajo su responsabilidad, solicitará la modificación de la infraestructura, la sustitución de los equipos o materiales no aprobados que garanticen la seguridad de las personas o de las instalaciones. De no cumplirse tal requerimiento, la autoridad competente no dará conformidad a la infraestructura construida. El 3, la conformidad a ser solicitada a los constructores de las habilitaciones urbanas y a los responsables de las instalaciones de la infraestructura de telecomunicaciones para efectos de inspección solo será relacionada con el cumplimiento de la presente norma y comprenderá todo aquello que permita formar convicción sobre el cumplimiento de la misma. 4. En los casos por la inspección realizada sea necesaria la presentación de información
confidencial o privilegiada, el responsable de la inspección está prohibido de publicar o difundir dicha información por cualquier medio. 5. Inspecciones deben regirse por los principios de transparencia, veracidad y discrecionalidad. En sí, el Reglamento Nacional de Edificaciones, o sea, o sea, el tema en general de obras y suministros de energía y comunicaciones trata de lo que tiene que tener en una habilitación urbana o edificación. Tiene que tener las redes de distribución necesaria que llegan a los usuarios y que tengan también los alumbrados públicos. O sea, en una habilitación urbana es necesario que tenga el alumbrado público, pero que esté regido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso es todo, compañeros. ¿Alguna pregunta o duda? Me la hacen saber. Bueno, ¿tú eres el único que ha hecho este tema? Sí, ingeniero. El otro compañero, no estaba en el salón. O sea, prácticamente éramos dos, pero no está en el salón. Un Pero compañero. este tema he dado a dos nada más. Sí, a dos nomás, ingeniero. Sí, a mí me dio. Después, creo que me dijeron que iba a exponer con un compañero más. Solo que el compañero creo que no está en el salón. Ya, ¿cuál es tu apellido? Mamani Benavente. Benavente. Tú eres la norma, Obras, suministros de energía y comunicaciones. la norma. ¿Cuál norma? ¿La norma? ¿No sabes qué norma estás Ah, exponiendo? el S0 Ingeniero, todas las normas sí he expuesto. La norma S010, el S020, el S030 y 040. Ya, pues por eso tienes que decirme, pues. Ah, sí, ingeniero. Ya, ok, tú eres el único. Sí, ingeniero. Ya, ¿quién más hay? El último, Tapia, Agustín, San no está. Ya, en la siguiente clase creo que tenemos un grupito más. Sí, estoy ingeniero, no me ha dado Ya, grupo, en estaba la siguiente buscando para clase comenzamos contigo, ¿ya? Y terminamos. sí, ingeniero. Ya. Voy a llamar la asistencia inmediato. A ver, Cayo Berríos. Presente, ingeniero. Ok. Ancapa Ceballos. Presente, ingeniero, Cancapa Ceballos. Ok, Ali. Choque Ruelas. Crisancho Díaz. Crisancho no está. Condori. Presente, ingeniero, Condori. García Pasa. Presente, ingeniero. González Velázquez. Ok. Lazariño. Hay un ratito, chicos, ¿eh? Ya tenemos a Lazariño. Parrillo. Ludeña. Mamani Benavente. Presente, ingeniero. Mamani Canasa. Presente, ingeniero. Mamani Calla. Presente, ingeniero Mamani Calla. Martínez Coa. Presente, ingeniero Martínez Coa. Maita Roque. Presente, ingeniero Maita Roque. Ok. Quilla Peralta. Presente, ingeniero Kiria Peralta. Ok. Quispe Castro.
Quispe Guanchi. Quispe Rodrigo. Presente, ingeniero. Chumi Mamani. Tapia Bustinza. Ingeniero, discúlpeme. Presente, ingeniero. Vilca Chávez. Presente, ingeniero Vilca Chávez. Yana. Presente, Vilca ingeniero. Quinto. Ok. A ver, nos vamos a ir para la universidad. ¿Dónde está la asistencia? Tenemos a Catari, ¿no? Falta. Cayo Berríos. Presente, ingeniero. Ok, Ali está. Ruelas no está. Condori está. Frisancho no está. Tenemos a García. Presente, ingeniero. González Velázquez. Ya, Lazariño, Parrillo no está. Ludeña tampoco está. Mamani Benavente sí está. Mamani Canaza. Presente, ingeniero Mamani Canas. Mamani Calla. Martínez Coa. Mamani Calia, Presente, presente. ingeniero. Ok, Martínez Coa, Maita presente. Roque. Maite Roque, presente, ingeniero. Maite Roque. Ok, Quilla Peralta. Presente, ingeniero. Kiria Peralta. Quispe Castro. Quispe Guanchi. Quispe Rodrigo. Quispe Rodrigo. Ingeniero, ¿me escucha? Ok. Quispe Rodrigo. Está presente, creo, ingeniero. Ya, Sumi Mamani. Tapia Bustinza. Presente, ingeniero. Vilca Chávez se encuentra. Vilca Quinto. Yana Mamani. Yana, creo, ingeniero, está escribiendo al chat. Ok, ya. Ok, vamos a grabar. Ya. Ya, chicos, mañana ya tenemos el examen de la Disculpe, recuperación, ¿ok? ingeniero, ¿va a venir teoría, ingeniero? Sí, va a venir teoría también. ¿Ya? Ya, ok, ingeniero. Ya. Ok, chicos. Hasta mañana. Te escucho. ¿Ya? Ya. Yo ahorita lo voy a revisar y te los envío otra vez, ¿ya? Ya. Ok, ya, Ingeniero, chicos, nos vemos. quiero disculpe. No, en la lista que dio el trabajo, o sea, no me incluyó a mí, ingeniero, no está mi nombre. ¿En qué trabajo? El, el trabajo para el fin de los discos. O sea, sí compré el disco todo, ingeniero, pero no, en la lista que ha dejado, de los nombres, o sea, Si no eres estoy incluido. matriculado último, pues. Sí, pero me está llamando lista normal. ¿Cuál es tu apellido? Vilca Chávez. Falta, presente. Ya, coordina con tu delegado, ya mañana que me dé el nombre, yo en la tarde se los envío. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, ya chicos, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Ok. Hasta mañana, ingeniero.